sabem que a bondade é que faz ganhar o céu. Mas a verdade nua sem salamaleca tive de aprender, é cai de mim se não for eu. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Bienvenidos a bordo con el fado de siempre. Ustedes saben, los fados solo lo cantan las mujeres, particularmente esta mujer, Amalia Rodríguez, una portuguesa excepcional. Y estamos, aparte de esa música, con Javier, musicales, dispuestos a escuchar otra música, ¿no? Reciente, hace minutos. Escuchen, por favor, las dotes de nuestro presidente. Ahí está. Ahí está. Bueno, es un canto a la libertad de un cantor español. Así, ¿no? con ese entusiasmo, Que como lo murió. ves, esto es un ensayo. Un ensayo, Es ¿no? un ensayo, porque el acto es el martes. El acto es el martes. El acto es el martes. Claro. Ahora, no sé, la verdad que viven el momento con alegría cuando la guerra se pone peor que nunca. Lo que parecía hace Sí, el viernes. 48 horas El viernes que se abría el estrecho. que se resolvía la cuestión, que se iniciaba un ciclo de conversaciones o de negociaciones, cambió todo. Estaba leyendo y viendo un mensaje de Carlos Rucaus, Exacto, que es una de las personas de la Argentina que se anticipa generalmente a ciertos acontecimientos que luego se producen con información, digamos, no digo privilegiada, pero sí preferencial, Sí. de que los Estados Unidos, reconocido por el propio Trump, perforó un... Sí, un carguero iraní y que lo capturó el carguero Exacto. iraní. Todavía no se sabe los detalles de si hubo víctimas o no. Lo cierto es que desde el anuncio de Irán de que volvía a cerrar el estrecho de Hormuz, bueno, la respuesta de Estados Unidos no solo fue retirar a sus negociadores de Islamabad, que iban a ser el día de mañana, el lunes Sí. iban a arrancar las negociaciones, sino que atacar a un carguero iraní. Claro, y además Estados Unidos, Trump, dijo que tenía que volver, no tenía que ir a Islamabad su propio vicepresidente. Con lo cual hoy los cables están todos cortados, por ahí queda uno, porque el martes se produce el epílogo. Claro, se termina la tregua, Del los días cese de del tregua, fuego. exacto, y además Irán también por su parte anunció o pidió el cierre de las clases presenciales en todo el territorio iraní, previendo que tal vez esto escale muy intensamente y peligrosamente. Sí. De ahí que todo el tema de la alegría en Israel, porque Israel está sometida Ah, también exacto. a cualquier El posibilidad. allá conflicto no solo con Irán, sino con el Líbano también. Exacto. Bueno, no sé si es de nunca acabar, pero el petróleo ya subió ahora casi 10% y Wall Street estaba bajando un punto Sí, sí. o dos. En la previa, ¿no? En lo que todas estas noticias, por supuesto que traen mucho ruido en el mercado, como traían volatilidad las últimas semanas a favor, ahora empieza, si se quiere, es una semana que pareciera ser negativa. Igual hay gente que está haciendo mucha plata con ese tema, ¿no? Exacto. Bueno, tal vez lo podamos conversar con el invitado de hoy, pero es cierto que hubo movimientos muy extraños, sobre todo una hora antes de que se anunciara que se abría el estrecho de Hormuz. Sí. Hubo muchas compras en contra del petróleo, diciendo que los que especulan que iba a bajar el precio de una acción, bueno, sorpresivamente parece que había muchos que tenían esa información previa a que se anunciara. O sea que hay gente que está haciendo mucho, pero mucho dinero con esta información del conflicto. Por supuesto, no sé si serán argentinos, pero sí tenemos a un argentino acá que es... El invitado, Exacto. Javier Timerman, otro Javier. Muchas más Otro alternativas. Javier. no hay acá. Hablamos de un Javier, hay un Javier acá y un invitado que también es un Javier. Muy bien. Así que, bueno, sobredosis de Javier Timerman, el que nos va a estar contando esto y muchas otras cosas más de la economía argentina. Que es una persona que vive en la Argentina y en los Estados Unidos y que se dedica particularmente al negocio financiero. Pero bueno, hablando de cuestiones de exterior, tengo una previa, A ver, Javier. A ver. Tenemos que hacer una celebración.
Sí. Porque hemos pasado los argentinos un mes Sí. sin atender determinado acontecimiento que nos guiara, que nos provocara rechazo, que nos hiciera generar consultas, discusiones. Sí. Y qué llamativo porque no venía ocurriendo, hace mucho tiempo que no pasaba que se cumpliera un mes, en realidad, recuerdo de verdad un poco más incluso, un mes, Sí. que Cristina no tuiteaba. Exacto. ¿Te acordás las famosas cartas Che Milei, Ay Milei? Bueno, las últimas veces que tuiteó fue hace más de un mes primero fue su situación procesal cuando declaró en la causa de los cuadernos, pero después se llamó a silencio Cristina Fernández de Kirchner. Muchos dicen que hablan con ella. ¿Te acordás que acá tuvimos a Miguel Pichetto que dijo que habló con ella? Pero ella sí pareciera ser que dio un paso al costado, que retrocedió, que se apagó. Vaya uno a saber cuál es la razón por la cual decidió guardar el teléfono y no tuitear más hace ya un mes. De cualquier modo, varios de los, digamos, de los cercanos Sí. de Cristina acompañaron a Axel Kicillof a Europa, Sí, en particular a a España, donde se hizo una suerte de congreso socialista, Progresista de se llamó, izquierda, exacto. progresista, filomarxista, etcétera, con algunos gobiernos, particularmente el de España, el de México, Lula, etcétera. Colombia, Petro. Exacto. Alguno dijo que ahí que Axel Kicillof era candidato y que iba a ser Claro, presidente el de propio Argentina. Petro lo saludó como que era el próximo presidente de la República Argentina. Se fotografió y dijo que Kicillof era el próximo presidente. Exacto. Muchos de Cristina no hablaron, lo cual... Casi nadie, solo dos Solo se acordaron dos. de Cristina. Y hubo una pregunta muy interesante que le hizo un periodista español al gobernador Axel Kicillof. La pregunta es, si usted llegara a hacer gobierno de nuevo, ¿usted procedería con otras empresas como procedió con YPF, expropiándola y generándole un juicio a la Argentina de 18.000 millones de dólares? Perdón, eso lo agrego yo, Sí, sí. el periodista no estaba tan informado. ¿Y qué contestó Kicillof? Y Axel Kicillof, no solo al periodista, sino que hubo un evento en el Meliá, en el hotel que están hospedados, con empresarios españoles que también le transmitieron esta misma inquietud, y él dijo, es una herida, YPF es una herida que está cicatrizada. Porque claro, acá lo que habla Kicillof, la retórica de Kicillof es, claro, hizo muy bien en expropiar, le hizo muy bien a Argentina en quedarse con la empresa de capitales españoles, pero allá, en terreno ajeno, los capitales españoles le decían, ¿usted se va a comportar de esta manera eventualmente? Y él la respuesta es, de ese tema claramente no quiero hablar porque es una herida que está cicatrizada. Sí. Bueno, hasta ese punto, hay un dato, porque vamos a tratar Perdón, de... si querés, vamos a contar del viaje de Kicillof y la comitiva, el famoso financiamiento que Claro, porque tanto impresionó. hay dos comitivas, ¿no? Hay dos comitivas que se juntaron, dicen que fueron por cuerdas separadas, que cada uno se pagó lo suyo, pero está la comitiva peronista, con estos Guado de Pedro, la del PJ, con diputados, legisladores, que fue Guado de Pedro, Trota, que Valdés. en realidad es una comitiva cristinista, Exactamente. porque estaba el hombre que solo le falta dormir con Cristina, que es el gordo Valdés, Eduardo Valdés. Bueno, y el que llevaba la banderita de Cristina Libre para sacarse la foto con todas, que la obtuvo muy poquito, era Guado de Pedro. Exacto. Que solo la obtuvo con Lula y con Sheinbaum, la presidenta de México. Pero lo cierto es que ¿quién pagó la estadía, los hoteles, los viáticos? No, ¿y los pasajes? Los pasajes dicen que se lo pagó cada uno. Ah, Es lo que del partido justicialista. habrá que ver si el periodismo le pone el mismo énfasis a mirar lo de los pasajes de esta gente que lo que le puso Adorni, y lo vamos a saber seguramente en 48 horas. Pero lo cierto es que la estadía, los viáticos y todo eso lo pagó el CFI, el Consejo Federal de Inversiones. Eso es que es fondos de las provincias, que todas las provincias aportan a eso. Bueno, de ahí salió parte del dinero. Esto por eso dicen que fue una financiación mixta, parte privada porque se pagaron los pasajes, parte pública porque estos fondos son públicos. Bueno, esto me parece que va a dar mucha tela para cortar porque están las provincias financiando este viaje progresista, ideológico y político de Axel Kicillof. Y además, provincias, digamos, que están en situación bastante económicamente inestables. Exacto. No sé por qué contribuyen a este tipo de viaje que no es de turismo, pero sí de promoción personal. Sí. En fin, hablando de gobernador, ¿vos te acordás quién fue el último gobernador de la provincia de Buenos Aires?
María Eugenia Vidal, Axel Kicillof y Daniel Scioli. Ese fue el... Exacto. Mira este video, que ya ustedes lo han visto. Pero llegó el invierno. Llegó el invierno. Claro, este video de Daniel Scioli va a generar una demanda en los tribunales argentinos. Y después se los voy a explicar. Furor por Argentina para esta temporada de invierno. Los centros de esquí van a estar colmados de familias brasileras. Y se han preparado como nunca. En especial Bariloche. Ganas de las familias brasileras de ir a disfrutar un centro de esquí que ha sido definido como el mejor. Suficiente. Lo que pasa que, ¿a quién copió? Claro, derecho de propiedad intelectual. Claro, propiedad intelectual, la autoría realmente de estas ideas, que era un cómico, es un cómico, que se llama... Alacrán. Alacrán. Por favor. El colgorio no se detiene en Tetechá. ¡Anarquía! Joda total, bueno, ¡peronismo auténtico! ¡Todo, yupi! ¡Revolución! ¡No, pará! Está bien. Bueno, ya le van a decir, en vez de Pichichi, tal vez le empiecen a decir Alacrán. Y esperemos que no anuncie así la temporada de verano, ¿no? Porque lo vamos a ver un poquito más suelto de ropa, tal vez. O con balde de agua. O con un inflable, claro. Javier, hay una situación que es absolutamente normal entre los seres humanos, pero en la gendarmería, sí, uno de los jefes, de los principales jefes de la gendarmería, se casó e hizo una fiesta en una de las unidades de gendarmería y lo han cuestionado porque parece que usó personal que es... subalternos de él para servir, etcétera. Bueno, uno de los detalles típicos del Estado, como si eso no ocurriera en el Ejército, en la Marina, sí, y en todas partes. Pero lo más curioso es que nadie estaba enterado de un romance que en realidad viene de antes que la ministra de Seguridad, sí, Monteoliva, llegara al cargo. El romance es de la época anterior a su asunción, cuando estaba con Patricia Bullrich, con quien ahora se lleva bastante mal. ¿Y con quién es el novio de la ministra Monteoliva? No sé, no sé ese tema. Es el comandante de la gendarmería. Mira vos. Mirá, desde hace mucho tiempo y lo llevaban con mucha discreción, así que felices los chicos. Felices. Ya que estamos hablando de tanto amor, sí, ¿vos tenés de un amor consumado, de un embarazo? Hay un rumor porque estas cosas siempre hay que ser delicados, de que una mujer muy conocida por diferentes razones, como Jessica Sirio, habría encontrado nuevamente el amor y estaría también en la dulce espera, ¿no? Una mujer emblemática que todavía creo que algunas cuentas con la justicia aún tiene que rendir, pero por lo menos apuesta de nuevo al amor, con experiencias un poco traumáticas, las del pasado. Mira vos. ¿Y el nombre del autor? El hombre se llama Nicolás Trombino. Mira vos. Bueno, hablando de amor, de la dulce vida y en el medio de la guerra, esta que parece que va a volver a reanimarse, hay que reconocer la importancia, por lo menos popular, que tuvo el acto de la música tecno. El homenaje al Papa Francisco, al aniversario de la muerte del Papa Tema Francisco. Que nosotros se lo vinimos anunciando desde hace un mes, sí, y que pasamos acá algunas de las experiencias de este cura Guillermo, portugués. Sí, Guilherme. Guilherme. Bueno, está bien. ¿Cómo le decía Lula a Dualde? Eduardo. Eduardo. 150.000 personas. 350.000 estuvieron ahí en Plaza. 350.000 personas. Entrada libre y gratuita, un gran evento que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, que mezclaba esta cosa de espectáculo, entretenimiento y religión, ¿no? Ahora, y espiritualidad. ¿Quién contó la 350.000? Es un número. Es un gran número. Sí, ¿quién contó? Están los siempre, claro. ¿no? Exacto. Bueno, la policía de la ciudad. Es cierto que fue un evento multitudinario, ¿no? Sí, la verdad, y la gente se entretuvo, ¿no? La gente fue, la pasó muy bien. Y ahí tenés imágenes del gran evento, un despliegue aparte, ¿no? Sí. Es muy particular. Mirá vos. Esta música entre electrónica con momentos de religiosidad, con frases
Y del con, Papa y con Francisco. ayudas a veces, ¿no? Es muy común que se ayuden los muchachos que van a estas sí, fiestas. bueno, esto es un evento religioso, supongo que tiene una lógica distinta, más espiritual. ¿Religioso? Me parece que es musical. Bueno, sí, pero tiene una connotación religiosa muy importante. Los conduce un cura y ahí tenés ahí las partes ahí, más espirituales y demás. No es solo pasar música, trata de llevar la palabra de Dios ahí a través de este formato más moderno, más novedoso, que evidentemente lo logra con bastante suceso. Sí, qué bien. Produce mucha energía. Bueno, hay otros que con la palabra de Dios quieren ser presidentes, así que imagínate que... Hablando de eso, Dante Gebel, que hoy para sorpresa de muchos, ya tiene pintadas en la capital federal. Bueno, llega, si no es en esta semana, en la próxima ya viene a Argentina por el ciclo internacional. No, y tiene que venir por otra razón, porque está tratando de inscribir su partido. Sí, claro. Su primer partido. Tiene que firmar. Y tiene que firmar, claro, hacer los trámites correspondientes. Y hoy, por primera vez, y justo porque era el espectáculo de River y Boca, aparecieron todas las paredes, los paredones que rodean a la cancha de River con las pintadas de Gebel presidente. Sí. O sea que están desplegando... Sí, financiamiento no pareciera faltarle. Exacto. Sí. Bueno, también él muestra una posición económica muy solvente. Muy holgada. Muy holgada. Ahora, vos sabés que me comentaron, y sería bueno saberlo, que él fue asistente del pastor... de otro viejo pastor... Del pastor Jiménez. Discípulo, en realidad, del pastor Jiménez, que si querés el pastor más emblemático de la década 90, de la década 80. Y de la, ¿cómo se llama? La pastora. La pastora Irma, que era la mujer del pastor Jiménez, con la que tuvo incluso encontronazos judiciales. Él tuvo que rendir muchas cuentas en la justicia también. El pastor Jiménez terminó, creo que, muy deteriorada su imagen, pero en su momento fue una figura muy emblemática y muy representativa. Exacto, y este hombre estaba al lado. Bueno, eso para los que creen y los que no creen. O sea, para Javier y para mí. Claro. ¿Cuál será cuál? No se sabe. No importa, ¿viste? Javier. Sí. Como la historia se repite en muchas cosas y en forma circular a veces, vamos a mostrarles un episodio, un video, en realidad son dos videos, ocurridos en Venezuela. En algún momento Venezuela, vía Hugo Chávez, se mostró admirador, amigo y además socio en algunos aspectos, sí, con Néstor Kirchner. Y fíjense ustedes acá la inauguración con la foto de él, etcétera. Ese salón se llamaba Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Ese salón no solo tenía... Es en Miraflores, ¿no? Es el Palacio Miraflores, no solo tenía ese gran cuadro de Néstor Kirchner, sino muchos símbolos que representaban esta amistad entre el chavismo y el kirchnerismo. Bueno, ahora, dentro de los nuevos cambios que hay en Venezuela, algunos simbólicos también, pasa esto. Ese salón Néstor Kirchner se ha convertido en lo que va a mostrar el director. Exacto. Ese es el antes y el después. Cuando era el salón Néstor Kirchner, con toda la liturgia de la relación kirchnerista y el chavismo, y ahora, mucho más neutro, sacaron todo, lo desmantelaron, quitaron los retratos de Néstor Kirchner, los símbolos del kirchnerismo y los símbolos del chavismo. La que se mantiene inalterable es Delcy Rodríguez. Claro, como ese, yo esa etapa no estuve. Ahí no participé. Yo no sé, tampoco lo llamaron al general Bendini para que descolgara los cuadros. Es verdad, no, y aparte no los descolgaron públicamente, nadie dijo nada, dejó de llamarse Néstor Kirchner y acá no ha pasado nunca nada. Bueno, Javier, en la delegación que fue de Axel Kicillof, sí, hay una mujer bastante importante en el gobierno de Kicillof. Que siempre está, que se mantiene inalterable en la administración de Alberto Fernández y ahora cayó en la provincia de Buenos Aires, que es Cecilia Nicolini. Exacto. Que te acordás que se decía que tenía un rol muy importante porque con el tema de las vacunas era la única que manejaba bien el inglés. En esos intercambios con los hombres rusos por la vacuna Sputnik, ¿te acordás que era conflictiva hasta el intercambio de mails? Bueno, ahora es la asesora en temas internacionales de Axel Kicillof y es la que viajó ahora a España a este encuentro progresista con líderes como Pedro Sánchez y demás. Sí, bueno, también supongo que habrá habido algunos que hablan inglés y son los que ella tuvo que... Sí, o es la asesora en temas internacionales y tal vez tiene algo más que ofrecer que hablar muy bien el idioma inglés. Lo que sí seguro tiene que ofrecer ahora es testimonio en la justicia porque está citada indagatoria para los días de junio
en la causa de las vacunas. Sí, sí. Porque la justicia, por lo menos el fiscal Stornelli, investiga esta demora que hubo en traer la vacuna de Pfizer y cree el fiscal o la acusación, la investigación se centra en que hubo una intencionalidad para favorecer determinados laboratorios o determinadas vacunas y que esta mujer, junto con Bisotti y con otros grupos, tuvieron algún tipo de responsabilidad. Eso es lo que está investigando, la citan a indagatoria en breve y tendrá que dar explicaciones en la justicia. Bien, hablando de explicaciones en la justicia, está todo el mundo con el babero para ver cómo explica, primero en diputados, después en la FIP, en la Dirección General Impositiva, Manuel Adorni. Claro, dos está días claves. citado para el 29 y el 30. Claro, no, está citado para el 29 en el Congreso, donde se espera, todos están diciendo que va a ser para alquilar balcones, porque dicen que Adorni va a ir a matar o morir, que tiene todos los papeles de todos los que quieran señalarlo con el dedo, de qué es lo que declara cada uno de los que quiere señalarlo con el dedo. Las tarjetas de crédito. Los gastos, lo que declaran públicamente, lo que declaran en sus declaraciones juradas como propiedades y demás. Pero el día, más allá de que el 29 va a ser para alquilar balcones, el importante va a ser el 30, por lo menos para el periodismo, porque el 30 es el día que vence la presentación de declaraciones juradas. Y él tiene que mostrar Y él ahí... tiene que, ahí es todas esas cosas que dicen que va a ser explicado en el momento en que tenga que ser explicado. Bueno, a partir del 30 presentará su declaración jurada y seguramente va a haber mucha larga fila de gente haciendo las cuentas para, como se dice en la jerga, a ver si le cierra el blanco. Exacto. Bueno, el blanco y algo más. Claro, por lo menos le tiene que cerrar, en esa declaración le tiene que cerrar el blanco. Ahora, convengamos que Adorni... Ahí volvió, ¿no? Ahí tenemos lo que nos ponen en pantalla es, esta semana volvió a la cancha Adorni. Claro. Porque se siente más seguro. Patricia Bullrich había dicho que lo veía muy golpeado Sí, y sí. se había corrido de la escena. Bueno, esta semana volvió con un estilo, el estilo de él, sarcástico, a reírse de la situación, burlarse de como la nimiedad de lo que se lo acusa. Y con Pero no esas, explica nada. Claro, bueno, eso es lo que generó alguna molestia, como diciendo, menos sarcasmo, más explicaciones, menos risas de esta situación, no cuesta nada explicar lo que sucedió. Él dicen también para adentro, internamente, que está un poco más tranquilo en el frente judicial. Ya declararon las mujeres que le prestaron el dinero, declararon los dueños del departamento. Parece ser que por lo menos en el plano judicial se siente mucho más seguro, mucho más tranquilo, y por eso esta nueva, si querés, esta nueva efervescencia de Adorni nuevamente en las primeras planas y en las redes sociales. O sea que su presentación en el Congreso el 29 va a ser absolutamente política. Sí. Y va a tener que contestar porque los legisladores antes tienen que presentar las preguntas, creo que más de 100 preguntas. No, más, son como 1000 preguntas. Casi, sí. 5.000, bueno, no sé. Bueno, ahí no contesta todas, pero agrupan muchas veces. Hay Adorni para rato. Ahí va a ser, son jornadas muy largas en donde contesta, pero seguramente va a haber muchas chicanas. Mucha parte de la oposición seguramente va a ir con algún tipo de gesto, de instrumento, de elemento para cargarlo, y él también irá con lo suyo para contrarrestar. Ya Agustín Rossi, por ejemplo, de la oposición, ya dijo que Adorni estaba en el barrio y que lo que iba a buscar el 29 era embarrarlos a todos. Sí. Se ve que presagiando lo que puede ser esa reunión de salpicar hacia todos lados. Bien, frente a eso, quiero pedirle al director que me junte unas declaraciones que hizo esta semana un exfuncionario del corazón de Javier Milei, que fue nuestro compañero y amigo Franco. El antecesor de Adorni. Exacto. Quien se pronunció críticamente sobre Adorni y sobre la actitud de Adorni de quedarse en el cargo. Bastante raro, porque después de pasar tanto tiempo sin hablar, apareció en televisión para hablar mal de Adorni. Y levantar la mano. Y levantar la mano. Fíjense lo que dijo. Claramente ha sido un golpe para el gobierno toda esta situación. O sea, por supuesto, el jefe de gabinete falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema. Pero bueno, yo creo que hay que esperar. ¿Hay algún motivo por el cual el presidente y la secretaria general lo apoyan? Supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros. Y yo creo que hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la justicia y después el presidente va a proceder como corresponde, ¿no? Bien, ¿qué dijo acá en realidad? Objetó a... Sí, Adorni, objeto de Adorni, diciendo que había caído muy mal en la gente, en esa situación siempre tan ambigua de lo que es la gente. No dijo
por qué había caído mal. Sí, creo que figuraba esas palabras como deslomándose o la Claro. falta de explicaciones, que eso había generado cierta antipatía. Supone que Milei tiene otra explicación sobre la Milei, la hermana, permanencia, claro. ¿no? Pero algunos ven esta reaparición de Francos como una forma de volver, más que a la política, al gobierno. Claro. Ojo, que él dijo que nunca iba a volver al gobierno de Javier Milei mientras estuviera Santiago Caputo en el gobierno. Porque su gran odio, su gran problema fue con Santiago Caputo. Ahora no plantea esa situación y sí cuestiona en alguna Y medida ser candidato, se menciona como candidato. también como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. O de la capital. Dio a entender que podía hacer las dos cosas. Si querés lo podemos ver. Bueno, a verlo. He sido un político por vocación durante muchísimo tiempo, desde muy joven, y cualquiera que tenga aprobación de la gente se siente con posibilidades de competir electoralmente en el futuro. No descarta, es más, está fomentando la posibilidad de ser candidato. Candidato se supone a gobernador o a jefe de gobierno de la ciudad. Eso ya lo tiene decidido. Espera conversar con los hermanos Milei para tomar esa decisión. No, tengo, como decía Alfredo, tengo la vocación de hacerlo, pero estas decisiones políticas son de conjunto, ¿no? Y yo estoy dentro de esta fuerza, dentro de este espacio, y por supuesto lo conversaré con ellos en el momento que les parezca oportuno. ¿No tenés vocación por Bueno, yo política, no tengo eso que por ser dice- jefe de gabinete? No tengo eso que dice Franco, que él ya da presidente? por sentado que tiene valoración positiva. Él, los que tenemos valoración positiva tenemos que estudiar este tipo de, Claro. de ¿Y cómo alternativas. llegó él Ahora, a ese cargo tan alto si la mayoría de la gente no lo conocía? no lo conocía, cierto, le dieron una gran Lo oportunidad. puso a dedo Javier Milei. O Sí. sea que vos tenés vocación también política, en cualquier momento te pone a dedo Falta el Milei. dedo, falta Tenés que falta el decir, dedo. por lo menos decía acá que tenés vocación. Claro, y si que tenés, qué ansiedad que tienen los políticos, porque falta mucho para las elecciones. Y si querés, ya vamos repasando, Kicillof ya hizo una gira proselitista, hablábamos de Dante Gebel, Mauricio Macri que recorrió Chaco y Corrientes, Ahora vamos que es a otro hablar. capítulo, Déjamelo pero te quiero a decir, Mauricio. qué ansiedad que hay en la política argentina, tal vez olfateando cierta sangre. Pero mientras tanto viven bien, porque este señor Francos es director de aerolíneas, De YPF. Antes era director de YPF, pero cuando estuvo en el gobierno pidió licencia, igual que Adorni. Sí. O sea que ahora volvió al directorio. No sé cuánto cobran, ni me interesa, porque yo no estoy en esos detalles, pero no cobra como la señora de la costurera a la vuelta claro. de mi casa. No, claro. Estamos de acuerdo No, en son eso. lugares muy O sea que la apetitosos. vocación política es una vocación, digamos, que a veces tiene premio. Por eso te decía... Sí, sí, lucrativa. Exacto. Bueno, como la del Sí, claro, periodismo, tiene que va a ser, decir claro. seguramente Francos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Hay una noticia que, si no es noticia, por lo menos es una instrucción. Hay un fenómeno hoy en la economía argentina bastante importante, de contenido social, que es la deuda que han contraído las familias. A raíz de, bueno, Sí, el aumento de la morosidad en el pago de las tarjetas. y demás. especialmente, pero familiarmente el tema de las tarjetas se incrementó, creo que se duplicó en algún sentido, y hay una sugerencia, sospecho, por parte del Banco Central a los bancos para que les faciliten la refinanciación de esos saldos y le bajen en todo caso las tasas. No sé qué Bueno, hay varios proyectos de la oposición en el Congreso para este tipo de refinanciamientos. De parte del gobierno, lo que uno pudo consultar, dicen que eso van a tratar de que no salga absolutamente nada y que van a dejar que el sistema se purgue a sí mismo caso por caso, que el propio sistema financiero atienda. Pero por otro lado, los bancos públicos están dando financiamiento extra a estas situaciones de morosidad que empezaron a aparecer, si querés, algunos dicen en récord y demás, o situaciones muy problemáticas. El sistema financiero dice que por ahora no es para alarmarse, pero el aumento hay una tendencia. Bien. Vos querías hablar de Macri.
Sí, te toqué como ¿Qué que es lo es otro que de eres? lo ¿Como que- político también? Bueno, ¿Como dirigente de fútbol? Se está moviendo o como campeón. ¿O como jugador? Claro, como campeón. Bueno, campeón vamos a ver si mañana sale campeón. Claro, está defendiendo el título sudamericano de bridge y mañana se define. Hoy está primero. Está primero jugando mal, Mirá, sos un analista del bridge. Sos un Bueno, sí, purista. obviamente, Yo soy más resultadista. Si va primero, mal no está jugando. No, perdón, Yo soy bilardista. pero no funciona así. No sé, por eso no- Si te pones de compañero con Maradona y Messi, está bien, bueno, entonces es verdad. no es lo mismo esto. verdad. El bridge tiene esa característica también. Sí. Pero lo cierto es que él ya atravesó la parte más importante, está primero, mañana se puede consagrar campeón, igual que algún otro argentino, y va a jugar el torneo internacional. Sí, ya está mundial, clasificado para el Mundial del año que viene. que se hace En Barbados, ya más allá que termine ganando el sudamericano o no, que se juega en el CENAR y que mañana es la última jornada, bueno, lo cierto es que ya está clasificado para representar a la Argentina en el Mundial de Barbados. Mauricio Macri, que tiene tiempo para este tipo de actividades, viajó a Corrientes, viajó a Chaco. No, En a Chaco más o menos. En Chaco, por eso, algún sinsabor se llevó de Chaco, pero lo cierto es que va a seguir recorriendo las provincias en esta situación que algunos dicen como candidato y otros dicen solo para instalarse y negociar precios más altos. Bueno, no sé, en Chaco me parece que muy bien no le fue. No, hubo preguntas que no quiso Se contestar. levantó de una conferencia de prensa. ¿Eh? Sí, Bueno, paremos con los videos porque me están atosigando. sí. Ahí tenemos cómo le fue. Y para Mauricio Macri consultarle su relación con el actual presidente Javier Milei, luego de muchas críticas que ha lanzado no solamente a su ex gobierno, sino también a usted en lo largo de estos 2 años. Mirá, el PRO está más vivo que nunca. Lo vimos recién en el salón. Están acá los presidentes de los 3 distritos. Y la energía que vimos el otro día en Parque Norte o ahora es increíble. Nosotros vamos a poner el Y no foco, volvió. lo decía recién, Ahí para. en la presentación Sí, de se fue y no 150 volvió. candidatos. Lo cierto es que ahí, digamos, no sé si ofendió o no a los periodistas, no quiso contestar. No le va mal ahí en la zona de Núñez, donde está jugando a las cartas. Sí, parece que es un influencer importante, le sacan fotos, aparte de Exacto. Núñez sería territorio hostil, ¿no? Para un expresidente de Boca. Pero bueno, va por ahí, van la gente, lo acompaña, va a los cafés Exacto. del barrio. Y ahí la cuestión, la gran Sí. cuestión, el enigma es si va a ser candidato o no. Algunos dicen, por toda esta recorrida que está haciendo antes del Mundial, que va a recorrer como 7 Sí, provincias. va a ir a más provincias, ahora va a ir a la provincia de Mendoza. No se sabe para qué las recorre, para hacer más grande el PRO, dicen, o porque está viendo qué es lo que pasa. Él tiene una observación muy crítica de Javier Milei y tiene una observación crítica del proceso, sobre todo económico y también político, en el cual está embarcado Javier Milei. Por lo tanto, lo que quiere es encontrar una salida que puede ser personal también. O sea, se quiere elegir como una opción superadora. Exacto. Mucha gente lo empuja para que se vuelva a presentar, pero todavía la semana pasada, con algunos amigos cercanos y de su intimidad, sobre todo uno de ellos, que es el que me contó a mí, y que le volvió a insistir con esto, Mauricio, le dijo, por favor, no me rompas más las pelotas. Mirá. Ya te dije que no voy a ser candidato de nada. Sufrí mucho como presidente, no podía dormir. Me afectó hasta el funcionamiento familiar. Fue un orgullo, pero fue un enorme sacrificio. Le faltaba decir deslomarse. Le faltaba deslomarse, sí. Claro, tal cual, Bueno, es verdad. Javier, Es verdad. vamos con nuestro invitado. Sí. Con nuestro... Bueno, Javier, ¿de qué ibas a hablar vos? No, yo si querés te iba a contar un poco de la interna libertaria que estalló esta semana, porque hubo una feroz pelea, si querés, que se puso de manifiesto entre los que son los influencers de la Libertad Avanza y lo que es la parte más territorial, que es la que representa, es una vieja disputa que tenía Sebastián Pareja como protagonista y que también ahora se enfrentó a lo que se llama las fuerzas del cielo, que empezaron a criticar sobre todo por una demanda que
que hizo, una denuncia que hizo Sebastián Pareja a algunos grupos de tuiteros libertarios que habían publicado su dirección y lo habían amedrentado. Lo cierto es que, bueno, tuvo este enfrentamiento y la que salió a defender la posición de Karina Milei, de Javier Milei, del gobierno, y también, por ende, de Sebastián Pareja en este caso, fue Lilia Alemán. Ahí tenemos los tweets que se peleó o discutió con el Gordo Dan, un hombre emblemático del mundo libertario. Todo no llegó la sangre al río, terminaron amigándose bastante, pero lo cierto es que otra vez afloraron esta vieja interna de los territoriales, los Menem, Sebastián Pareja y demás, y los influencers, si querés, en cabeza de Santiago Caputo, que esta interna que está trayendo tanto dolor de cabeza al gobierno. Javier, volviendo al tema Macri. Sí. A ver, esto es un examen. ¿Quién es la persona integrante del mundo PRO, aproximadamente, a la cual más odia Macri? ¿Del PRO? Es una buena pregunta. No te la podría decir porque me parece que candidatos hay varios y cualquier nombre es antipático. ¿Sí? ¿No alejas? A ver, tirame una pista por lo menos. Bueno, no le consumamos más tiempo acá, sí, que Javier Timerman tiene para contarnos mucho, pero también te lo cuento a vos. Es a Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos. Estamos acá con Javier Timerman, que es, como ustedes saben, un analista financiero reconocido que vive la mitad de la Argentina, la mitad de la vida entre la Argentina y los Estados Unidos. Quiero que ponga la mano acá. Te voy a pegar esto, o se pega así. No es casual esto, no es para nada casual, porque esto es una vendetta. Porque vos, como eras muy chico, por ahí no sabías lo que hacía tu padre con los periodistas, con algunos periodistas. ¿Les enseñaba? Sí, bueno, tenía su forma de enseñanza, pero era una curiosidad. Él, te podés tirar los papelitos ahora, que era lo que yo trataba de hacer cuando él me mandaba los papelitos, observando alguna crítica, casi siempre irónico, burlón y correctivo, sobre algún artículo que uno había escrito. Y eso que podía, en fin, te podía afectar, en realidad era una distinción. Porque se los escribía a muy pocos periodistas de la opinión. Más los periodistas que estaban en la opinión y que no recibían estos papelitos, estaban indignados con los que recibían el papelito, porque entendían que Jacobo leía a esos periodistas y no a ellos. En fin, fuera de tema, pero una anécdota. Una anécdota. Seguramente no la conocía. No conocías eso, claro, a pesar de ser el hijo, ¿no? Algún día te voy a contar lo que pensaba de los hijos. Era una persona, la verdad, muy diferente en mi casa que en la redacción. O sea, él era muy cariñoso con todos en la familia y tenía una actitud muy... O sea, yo sé que tenía una actitud dura con los periodistas, pero más que nada con un afán de ser profesional. Sí. De estar involucrado, de importarle. Era amable, bueno, había sido poeta tu viejo. Sí, poeta cuando era joven. No era un hombre, digamos, no era un energúmeno, le gustaban cosas tiernas, digamos, y tampoco era tan bravo en el tema de más allá de la piña que le pegó a un periodista y lo tiró por arriba a los hospitales. Eso no te lo creo. Bueno, perdóname, pero soy testigo y no vale la pena recordar el episodio porque hubo que suspender la edición de un suplemento. Pero eso es otra cuestión. Él era... Pero bueno, ya que está y hoy hacemos esto, ¿a vos no te va a disgustar que recordemos algunas cosas? No, porque pero vamos a hablar de vos. No, pero yo tengo claro quién fue mi padre. Fue para mí una persona, yo siempre digo, la persona más corajuda que conocí en mi vida. En términos de la valentía que tenía, el compromiso con el periodismo, con sus colegas, con defender lo que él creía que era lo correcto, jugársela, estar dispuesto a perderlo todo. Son grandes enseñanzas que muchos otros periodistas en la Argentina de esa época
a mí me tocó, tuve una experiencia con él al respecto por la desaparición Exacto. de que no viene al caso contarlo, pero para demostrar el carácter de tu viejo, no es que lo voy a imitar, pero una mañana nos citó con el que entonces era vicejefe, que era Jara, con quien creo que después terminaron mal, pero no importa, nos citó a los dos. Y los dos fuimos, ¿qué pasará, no? Y cuando llegamos estaba parado delante del escritorio leyendo el diario, pero leyendo una nota del diario. Y hacía, como hacía, vos te acordás de eso. Y tenía el cigarro y estaba como enojadísimo. Se saca el cigarro y dice, qué bien escribe Troiani. Bueno, pasamos a lo más serio de todo. Caputo dice que la Argentina los próximos meses, por lo menos hasta que termine el mandato de Milei, van a ser todos meses esplendorosos. ¿Vos pensás lo mismo? Mira, te contesto de esta manera. En enero de este año, febrero, no me acuerdo, en una reunión, creo que fue, no sé si fue, bueno, en una reunión había mucha gente, Caputo dijo que si él, de la manera que empezó el año 2025, sí, hubiese pensado que el riesgo país terminaba en 300, porque, y después de todo lo que fue pasando, y él enumeraba algunas de las cosas, tuvimos un acuerdo con el fondo, tuvimos el apoyo de Besen principalmente, y a pesar de todo esto estábamos en riesgo país en ese momento, no sé, de 700 puntos, 650, no me acuerdo. O sea que es muy difícil predecir matemáticamente, como muchos economistas quieren, de la oposición y del gobierno, qué es lo que va a pasar en los próximos 18 meses. Si vos me decís a mí, ¿crees que de acá a los próximos 5 años la Argentina tiene un futuro, un buen futuro, que la Argentina va a crecer, que la Argentina va a mejorar su productividad, que va a transformar la economía? Yo creo que sí, pero los próximos 18 meses realmente puede pasar de todo. ¿Con cualquier gobierno? Bueno, lo que pasa es que yo creo que creo que hay algunos factores que han cambiado en la Argentina. Creo que, y eso, mucho del mérito de eso lo tiene Milei, en el sentido de cambiar de alguna manera la forma de ver las cosas y asimilar ese cambio en la gente. Ahora, no es a prueba de bala, o sea, ya lo vivimos en el 2019, que muchas cosas que en ese momento se pensó que la Argentina no quería, cierta vuelta al populismo, etcétera, y sin embargo pasó. Y pasó algo que para mí es de alguna manera una vacuna que tiene, o un as en la manga, o como quieras llamarlo, que tiene este gobierno, que es, en el 2019, después de las PASO, los activos argentinos cayeron entre 50 y 70%. Y eso, para mí, en ese momento fue un shock para todos, incluso para mí. Nadie pensó, o sea, por más que uno creía que al gobierno le podía ir mal, etcétera, algunos creían más, otros menos, nadie pensó 70% de caída en los activos argentinos, en prácticamente una semana. Y hoy en día está mucho más en la mente de los argentinos el valor de los activos, aunque no tengan activos. Sí, sí. Y eso es producto un poco también de la tecnología. Hoy en día la gente sabe más de eso, le importa más. Y creo que un gobierno, en una elección donde está en juego la estabilidad, va a hacer pensar a mucha gente si realmente el cambio es oportuno. Por eso yo creo que la oposición va a tender a moverse hacia el centro. Le cuesta un montón. Sí, sí. Le cuesta un montón, pero creo que se va. Pero volviendo eso vale para Trump también. Bueno, Trump es un fenómeno, para mí, que viví 40 años en Estados Unidos, totalmente inentendible. Es realmente lo que ha hecho Trump. Nunca pensé que Estados Unidos iba a llegar a niveles, pero no solo por la guerra, ni por todo lo que significa el trumpismo respecto a la forma de vida de los americanos, cómo eran los americanos. Rompió todo, rompió las formas de convivencia política, social, creó una grieta infernal, pero también
una forma totalmente distinta de hacer política. Así que no sé cómo va a terminar esta experiencia. Yo creo que a Trump le va a ir muy mal en las elecciones de mitad de término, pero no sé si el trumpismo está muerto como forma... Para la Argentina, si Trump no gana las elecciones, va a ser una complejidad. Para la Argentina, para la administración de Milei. No, yo no creo eso, ¿no? Y te explico. Yo soy de los que cree que el apoyo que le dio Trump a la Argentina, el apoyo que le dio Estados Unidos a la Argentina fue menos Trump, no fue tanto Trump, para mí fue Bessent. Yo diría que es 80% Bessent, 20% Trump. Yo creo que si... Pero eso me hablas como si Toto supiese, Caputo fuera más importante que Milei. Pero no es el caso. O sea, si vos mirás cómo administra a Trump, es una persona egocéntrica, pero no está en los detalles de la manera que han estado otros presidentes. Y este no es un tema realmente tan relevante para Estados Unidos como para que el presidente se involucre de esa manera. En el pasado, cada vez que un presidente americano trató de ayudar, siempre implementó este tipo de políticas a través del fondo. Siempre era con más apoyo o menos apoyo. No digo que no sea importante el apoyo del presidente de Estados Unidos, pero siempre se canalizaban a través del Fondo Monetario. Esta es la primera vez que yo veo que la ayuda a un país se hace directamente a través del Tesoro americano. Y para mí eso es Bessent 100%. Bessent tiene una afinidad política, una afinidad emocional, también son amigos de muchos de los miembros del equipo económico. Realmente está convencido de que una vuelta de un gobierno más populista o peronista, él es habla mucho del peronismo en sus discursos. Cuando quiere descalificar a un adversario político americano, le dice, sos un peronist lo llama, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Entonces, el orgullo de Moreno. Claro, entonces yo creo que la Argentina, los secretarios del Tesoro americano no duran generalmente 4 años, pero no porque los echan, rara vez los echan, sino porque ellos mismos quieren volver al sector privado, no es gente que toda su vida quiso hacer esto, sino... Ahora, Trump, el secretario del Tesoro anterior, le duró los 4 años. Para mí es mucho más importante que se mantenga Bessent en el cargo. Aparte es un presidente sin reelección. No creo que le joda mucho perder el control del Congreso cuando se trata de ayuda a la Argentina, que es bastante irrelevante en términos nominales, ¿no? No es que estás hablando de... Bueno, cambiar un poco el juicio de YPF son 18. Para mí, yo no lo veo de esa manera. Te digo mi visión también sobre eso. Ya que, ¿para vos fue obra de los abogados? No, yo creo que hubo una combinación de factores. Creo que la defensa estuvo evidentemente bien planteada. Yo no creo en la influencia yo creo que la justicia americana es una justicia independiente, no creo que el Poder Ejecutivo tenga ese nivel de influencia. Lo que sí creo... Pero como amicus curiae... Sí, pero va por el tema legal, porque la Argentina también tuvo amicus curiae en el tema de los holdouts y no le funcionó. Pero ¿sabes dónde sí creo, conociendo Estados Unidos, donde sí creo que tuvo influencia, a diferencia de los gobiernos anteriores? Los jueces americanos no quieren que descalifique su labor. Cuando vos decís, estos tipos son, qué sé yo, no tienen... o sea, no tienen por qué juzgar en lo que hacemos nosotros, somos un país soberano, que se vayan a cagar, todo ese tipo de cosas que muchas veces se les dijo a los... Eso los enerva muchísimo. Y ahí sí eso lo toman en cuenta. Toman en cuenta la cooperación judicial que vos tengas en cualquier caso y también en este tipo de casos. Entonces el hecho de que el gobierno ahí, le doy crédito, o sea, respetó siempre la posibilidad o la capacidad que tenía estos tribunales para juzgar, y eso le debe haber dado sus beneficios. Javier. Yo voy a preguntar, si uno escucha a Toto Caputo, dice que los próximos 18 meses va a haber arcoíris de colores, los árboles van a florecer, todo va a ser maravilloso, y si uno escucha a Kicillof o sector del peronismo, es que este modelo va a colapsar, que es apocalíptico y demás. ¿Vos qué mirada tenés al respecto? ¿Estás más parecido a pensar que hay que hacer correcciones más importantes para no chocar? ¿O crees que es un rumbo adecuado que va a terminar dando más satisfacciones que tristezas?
Lo que pasa es que yo soy de los que cree que los problemas económicos generalmente no son tan graves si hay algún tipo de acuerdo político para solucionarlos. Yo no creo que un país como la Argentina... Yo veo a la Argentina como un país en guerra. O sea, para mí el grado de deterioro económico a través de los últimos años que tuvo la Argentina es similar a la que tienen los países en guerra. Entonces, ¿qué hacen los países cuando están en guerra? O qué hacían cuando... algunos todavía lo hacen, es de alguna manera gestionar con acuerdos políticos. Y para mí eso es muy importante. De todas maneras, creo que, o sea, ¿cuáles serían mis críticas a ambos modelos? Creo que el gobierno tiene que pensar que que acá el factor tiempo es importante, que vos no podés acelerar un proceso porque estás ansioso y querés que la inflación sea cero, empiece con cero, porque vos tenés... Porque esto es un proceso de largo plazo. Vos necesitas ganar una elección, estás transformando, según lo que ellos perciben, estás transformando la Argentina. Transformar la Argentina son 12 años más o menos. Entonces, realmente es tan importante que la inflación sea... Yo entiendo si vos querés si vos tenés una inflación del 20% mensual, pero tenés de 2, 3%. ¿Realmente estás en esa batalla o estás más en la batalla de afianzar un modelo para que los próximos 8 años sean fructíferos? Es difícil que la comunidad piense de ese modo. ¿Qué comunidad? El pueblo que vota. Pero por eso, no, lo que yo creo que es difícil al pueblo exigirle, después de todos los fracasos que tuvo la Argentina, que esta transformación que es necesaria se pueda hacer de esta manera, con el sacrificio que muchos en esta transformación van a tener, de pérdida de trabajo, de pérdida del salario real, etcétera. Entonces, esa es mi crítica, ¿no?, al gobierno. Yo creo que tendría que ser un poco más, pensar un poco más que estas cosas no son automáticas, no es que vos haces tal cosa y que hay correlaciones, que vos podés tener una política, pero que a lo mejor tardás más, menos. Por eso en finanzas, ¿cuáles son los términos más importantes o tal vez los conceptos más importantes en finanzas? No en economía, en finanzas. Uno es el tiempo, el factor tiempo. Vos cuando estás tomando una decisión financiera o cuando tenés un activo financiero, el tiempo es muy importante en cualquier estructura financiera. Tenés tanto tiempo, etcétera. Otro es la volatilidad del producto en el cual estás involucrado. En Argentina hay mucha volatilidad. Entonces, si vos tenés mucha volatilidad y poco tiempo, es difícil solucionar ese problema. Así que creo que el gobierno debería tener más paciencia en el camino a la transformación de la Argentina, que es el correcto. Yo siempre digo, si yo me sentaría con Milei, por ejemplo, y diría, ¿cómo te gustaría que sea la Argentina en 15 años? Seguramente estemos de acuerdo. Ahora, lo más importante es cómo llegás ahí. Claro, cómo llegar. Volviendo al tema de mi padre, ya que lo mencionaste, sí. Él decía, Shakespeare es una estupidez. No Shakespeare, perdón, Romeo y Julieta es una estupidez, pero la escribió Shakespeare, entonces es una genialidad. O sea, ¿viste? ¿Cómo llegamos? ¿No? Bien escrita. Bien escrita. Bien escrita. Sí. Y después, sobre el gobierno, sobre Axel, etcétera, no creo en esa mirada, porque yo creo que la Argentina tiene que estar conectada al mundo y tiene que transformarse de alguna manera. O sea, tiene que abrirse, tiene que impulsar los sectores que son competitivos y buscar que los sectores que no son competitivos, porque la Argentina siempre tuvo ese dualismo, ¿no? Como la Argentina se cierra, porque siempre tiene algún tipo de crisis de balance de pago, entonces se cierra, entonces prosperan sectores que no son competitivos, a costa de todos nosotros. Bueno, ahora estamos tratando de que, el gobierno está tratando de que se abra la economía, estos sectores están sufriendo y estos están... Claro, empiezan a despegar los otros. Sí. Claro, con inversión, con productividad, etcétera. Bueno, eso tiene un costo social y político importante. No lo podés negar y tampoco lo podés ignorar. Claro. Y eso es lo que el gobierno tiene que trabajar. Y el peronismo tiene que trabajar en entender por qué, si ellos asumen el gobierno, los activos caen 70%. Eso es fundamental. No hay gobierno en el mundo, no hay partido político en el mundo que solo por
o sea, que al ser elegido caigan de esa manera los activos. Eso significa que hay un problema de credibilidad, hay un problema de credibilidad financiera, y sin eso es muy difícil. Claro. Yo los escuché a ustedes hablar de morosidad. Sí. El crédito es fundamental, y hoy en día en la Argentina no hay crédito. Ustedes saben, yo estaba pensando, cuando estaba escuchando a ustedes, nosotros en ADCAP, la empresa que yo tengo, tenemos fondos comunes de inversión. Manejamos cerca de 3 trillones de pesos. O sea, tenemos un money market de 1 trillón de pesos, más o menos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer depósitos en los bancos. Claro. Porque los bancos no quieren la plata. Entonces viene el economista oficialista y dice, no, pero mirá, los créditos al sector privado incrementaron. Y vos decís que los bancos no quieren la plata. Y siempre es una guerra de interpretaciones. Pero la realidad es que es verdad. Los bancos le prestan a las grandes empresas, pero no a los sectores que tienen que prestar. Entonces estás en un juego, y yo creo que esto es producto de la ansiedad del gobierno. Vamos a algo mucho más actual. Hoy volvió la guerra. No sé si la esperabas o no la esperabas. Con Trump espero cualquier cosa. Claro. Espero también mañana a la mañana levantarme y decir que la Ayatollah está viajando a la Casa Blanca para firmar la pipa de la paz. También espero eso. Cualquier cosa se puede esperar, Roberto. ¿Vos? Sí. Se ha caracterizado por tensionar y después que las cosas no lleguen a ese lugar. Ahora, ha habido un juego en el mercado con todo esto del precio del petróleo, que hoy bajó 10%, subió 10%, está bajando la bolsa. Los argentinos estamos acostumbrados a lo que ha pasado en la bolsa argentina durante muchos años, que era un mercadito de vivos. Sí. ¿Eso también se refleja en otras magnitudes en el tema de los mercados de Estados Unidos? Mira, nunca pasó, o sea, el mercado americano. Yo empecé a trabajar en Wall Street en 1986. En 1986 pasó algo muy importante. Cuando yo empecé a trabajar en febrero de 1986, y en mayo de 1986 salta el primer gran caso de información, inside information, un tipo en Drexel, y a raíz de ese caso empezaron a caer muchos. Y desde ese momento hubo una especie de ensañamiento hacia cualquier persona que podía estar sospechada de algún tipo de inside information. Y en toda mi carrera, sí, siempre hubo tipos que aparecían, sí, pero como hay ladrones en todos lados. Pero como política que involucre al Estado, nunca la vi, y yo soy un ferviente creyente en la transparencia del mercado americano. Pero con Trump todo es diferente, porque... o sea que puede ser. O sea que puede ser. Hubo movimientos muy extraños. Porque hubo momentos extraños, aparte muy bruscos, claro, de un momento para el otro, no solo en este caso de la guerra, sino también cuando fue el tema de las tarifas, claro, los aranceles, cosas bastante inexplicables, ¿no? Pero yo sigo confiando en la transparencia del mercado americano. Para cerrar, también con una referencia de tu padre y a vos mismo. En determinado momento, tu padre, una vez que consiguió liberarse de las prisiones, escribió el libro, estuvo, creo que, refugiado o estuvo un tiempo largo. Bueno, los que lo echaron de la Argentina. Claro, pero fue a vivir a Israel, pero él después terminó como molesto, enojado con la administración de Israel. Sí. En este tema de la guerra, del conflicto, vos tenés la posición, no para que me digas que estés a favor o en contra, pero ¿cuál es tu punto de vista? Porque en ese aspecto, como vos decías, tu viejo era valiente, y de eso puedo dar fe, más allá de las discusiones que uno podía tener, pero ¿cuál es lo que te pasa a alguien que es de origen judío y que está en una situación, qué sé yo, quizá como un montón de judíos a favor y muchos judíos también que están en contra? Mira, yo tengo una posición muy clara al respecto. Yo soy judío, me crié en un hogar sionista. Mi padre, cuando lo estaban torturando, dijo, soy sionista. O sea, le repetía cuando le preguntaban sobre Israel, soy sionista. O sea, yo creo, no solo soy judío, sino que también soy sionista.
qué significa ser sionista, porque la gente no sabe, dice, sionista significa, el sionismo es el movimiento de liberación del pueblo judío, es el movimiento que decidió, los judíos tienen que tener un Estado, y ese Estado tiene que estar en Medio Oriente, y ese Estado se va a llamar Israel. Los que creemos que los judíos tienen derecho a un Estado, y ese Estado tiene que vivir en paz, somos sionistas. ¿Vivamos en Israel o no vivamos en Israel? Ahora, como yo viví 5 años en Israel, no estoy de acuerdo con un montón de políticas del gobierno de Israel. Pero como cualquier ciudadano, como cualquier persona... No, dicen que los judíos pero son yo no más creo eso. criticones que los argentinos o los franceses. No, yo no creo en eso que te dicen, no, si estás fuera de Israel no podés criticar. Yo, como soy sionista, como amo al Estado de Israel, puedo criticar lo que yo creo que el gobierno de Israel no hace bien. Y lo hago como lo hacen, porque si no, como decía mi padre, ¿no? No es que todos tenemos derecho a vivir en Israel, los judíos, etcétera. ¿Por qué no podemos criticar lo que es nuestro de alguna manera, ¿no? Claro. Y yo en Israel coincido con un montón de gente, con el 50% de la gente que cree que Netanyahu no es un líder positivo para Israel, que ha cometido un montón de errores. No me gusta Netanyahu, pero no me gusta desde siempre, ¿no? En el tema este de la guerra en particular, me identifico más con las críticas de aquellos que dicen que no hay una estrategia clara. De todas maneras, yo separo la guerra, separo Israel y Estados Unidos. Israel tiene como enemigo a Irán en la frontera prácticamente. Sí, la subsistencia. La subsistencia. Entonces, para Israel, debilitar a Irán, debilitar su infraestructura, tiene un beneficio, y yo entiendo que Israel esté preocupado, angustiado y que quiera debilitar a Irán. Estados Unidos es otra cosa, porque Estados Unidos está en una guerra que no se sabe bien para qué. Dicen que por el tema de las armas nucleares, etcétera, pero parece que ese tema no se puede resolver. Entonces, a mí me crea mucha contradicción esta guerra desde el punto de vista de Israel, porque me parece que ha enfurecido mucho el Medio Oriente y eso no va a beneficiar a Israel. Bueno, te damos una lapicera de la cual Javier. Muchas gracias. La casa de lapiceras ahí grabada. Disculpad de los papelitos, pero Carlos y Elsa de la casa de lapiceras te la grabaron también. Ahora yo te hago una pregunta. Estoy seguro, vos sos el hijo de Roberto, sí, ¿no? Entonces estoy seguro que a lo largo de tu infancia, adolescencia, te debe haber contado anécdotas de mi padre, sí, claro, con admiración. Sin duda, sin duda. Y me pasa lo mismo que seguramente tú sabes vos, que me hablan del carácter que tenía en la redacción. Sí. Yo lo quise mucho más a tu viejo después que dejó la profesión y cuando, lamentablemente, después que había muerto tu madre. Sobre eso tengo también un episodio personal, porque lo sentí mucho más abierto, como decís vos, como era en tu casa. Bueno, me alegro. Gracias, bueno, Javier. Gracias por invitarme. Nos vemos el próximo domingo con el comandante Javier, y buenas noches.